presidente de Consultatio. Es la primera persona recibida con un aplauso. Perspectivas del mercado inmobiliario. ¿Por qué se decidió volver a invertir fuerte ahora en real estate en la Argentina? ¿Cómo será Oceana Puerto Madero cuando se lanzará el proyecto? Precios proyectados, producto, atributos diferenciales y distintivos. ¿En qué consiste la alianza creativa con Alan Faena? Impacto de la vuelta de los grandes players del real estate local a Puerto Madero, luego del rotundo éxito de ambos en Miami. Damián, adelante. Buenas tardes o buenas tardes. De verdad fuiste el único, hasta ahora por lo menos, disertante que cuando fue nombrado fue aplaudido por todo el público. Así que eso redobla tu responsabilidad. ¿Querés contarnos, Eduardo, cómo estás viendo lo que nos toca vivir y en todo lo que tiene que ver eso sobre el mundo del desarrollo inmobiliario, en particular en la Argentina? Bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado. Yo lo veo bien, ¿no? Lo veo bien. Creo, si hacemos como una perspectiva y una lectura panorámica, en realidad lo que estaba viviendo la Argentina es un cambio de gobierno, ¿no? Es la primera etapa de la gestión del nuevo gobierno, y es una situación bastante particular porque ese cambio de administración se dio sin una crisis terminal, digamos, ¿no? En general siempre las crisis fueron muy traumáticas y ese cambio se dio a pesar que la Argentina estaba y sigue estando, sobre todo antes, en una situación muy vulnerable desde el punto de vista de la desocupación, de la pobreza, de la baja inversión, de la alta inflación, la falta de reservas, de estar desalineados las tarifas, el dólar, etc. No obstante lo cual, debido a que el país estaba poco endeudado, el gobierno, me parece con criterio político y social, decidió lo que creía el único camino de una estrategia de aproximaciones sucesivas, o sea, gradualistas, donde la apuesta es a salir hacia adelante, es decir, la economía necesita crecer, como dice el ministro, un mínimo de 3% por año para ir licuando la carga impositiva, el peso del sector público, con el compromiso que tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales, ahora acaban de firmar un acuerdo por fin, no aumenten el gasto público por arriba de la inflación. Entonces, si te crece el producto, como el sector gobierno es el 40% del producto, cada 1% que te crece la economía, el impacto del gasto público baja a 0,40, ¿entendés? Entonces, como decía Duhovne esta mañana, él es optimista y cree, y esa es la pregunta del millón, si la economía va a crecer el 3% a largo plazo. En el año 22 el sector público bajaría su peso de más del 40% a un 33%, digamos. Lo veo bien porque el resultado de las PASO de alguna manera se convirtió como en un referéndum y donde la gestión del gobierno hizo que se tomaran medidas antipáticas y aparte que no creciera el nivel de actividad, cayera el consumo, el bolsillo fue muy afectado por los ajustes de los servicios públicos. No obstante lo cual, si bien no hay ninguna mayoría, que de alguna manera también está bien, la primera minoría a nivel nacional es la del gobierno, es decir, que la gente de alguna forma le ha dado un crédito a la nueva dirección que está emprendiendo la Argentina, ¿no? O sea que eso me parece que es muy positivo, ¿no? Por último, todos los organismos internacionales, los países fuertes de Occidente, también China y el mundo en general, aceptan este paso de integración del país y claramente se están
apoyando. Y la economía mundial luce bien. La economía mundial, que había decrecido, hoy la tasa de crecimiento mundial es el 3,5%, hay un aumento del crecimiento mundial. Brasil también está dando vueltas, o sea que el panorama internacional luce bien. La inflación a un nivel internacional no aparece como parecía al inicio de la administración de Trump, con todas las promesas que se están diluyendo, por suerte, en el tiempo. Hace que no se vislumbre una crisis financiera, digamos, ¿no? Digamos, un aumento de la tasa de interés y que eso perjudique la corriente de capitales a países como la Argentina, ¿no? Con lo cual mantenemos una visión internacional de la permanencia de tasas de interés internacionales muy bajas, lo cual para esta parte del mundo tiene sus propias ventajas, ¿verdad? Exactamente, o sea, estamos... El Banco de Inglaterra fue creado en el año 1694, nunca dejó de prestarles a los bancos, ¿no? Fíjate la solvencia y la fortaleza de un banco y de una conducta, de una sociedad, pero siempre le prestó por arriba del 2% hasta el año 2008. O sea, estamos viviendo un periodo extraordinario de tasas de interés bajas que gradualmente intentan reacomodarse a niveles históricos. Mientras tanto, Brasil en realidad en esta parte del mundo empieza a reaccionar positivamente, no a un ritmo demasiado sostenido, ¿verdad? Con lo cual todavía hay como un cierto nubarrón emergente, al menos en la región, de esta situación de Brasil. Bueno, pero Brasil estaba en una clara recesión y por lo menos ahora ya pasa a un nivel moderado de crecimiento, del 1 y pico %, ¿no? Eso ayuda. Correcto, correcto. Yendo más a lo específico de nuestra actividad, ¿cómo ves el devenir del mercado inmobiliario en la Argentina en los últimos tiempos? Bueno, desprendiendo todo lo que dijimos antes, el tema acá es que efectivamente la economía converja, o sea que logremos una estabilidad. O sea, los argentinos nunca hemos tenido largos años de crecimiento. Si la economía converge, o sea, claramente el sector inmobiliario también va a ser un sector muy beneficiado. Acá estábamos hablando del crecimiento vertiginoso sobre una base muy, muy pequeña del crédito hipotecario. La Argentina, cuando no anda, el dólar sube y la gente se va al dólar. Estamos totalmente dolarizados. Cuando las cosas van bien, la gente vende dólares en general y tiende a invertir en activos argentinos. Fíjate, antes de las PASO, cómo subió el dólar, bajaron los bonos, bajaron las ventas inmobiliarias, bajaron las acciones, etcétera, ¿no? Y luego todo lo contrario, nuevamente volvimos. Yo estoy esperando entonces una recuperación de esa pequeña baja temporaria de los inmuebles y soy positivo por la respuesta que dio la población. Me parece que es lo más coherente este approach gradual del gobierno. El nivel de incertidumbre puede venir dado de si se puede cumplir ese 3% de crecimiento dado el peso del sector público. Pero por otro lado, como la Argentina estuvo con décadas de baja inversión, hay una necesidad rezagada de inversión estructural que con las buenas perspectivas que tiene el país ya se está viendo, por ejemplo, la obra pública en todo el sector energético, que es muy importante, también el sector agropecuario, el mismo sector de la construcción, aún hasta el sector automotriz, de la mano de esta leve recuperación brasilera. El consumo también ahora lo tenemos con guarismos positivos. Entonces veo, como te digo, veo bien la demanda, no veo una cosa así eufórica. Y por otro lado, también hay que tener, te diría que estoy más preocupado por el lado del costo que por el lado de la demanda.
O sea, el costo de la construcción ha venido subiendo en dólares sistemáticamente y el precio de la tierra también. Hay una cantidad importante de tierra, que recién estaba Ramón Lanús, que va a vender el AVE, y precisamente por la buena expectativa que hay de la Argentina, yo creo que los desarrolladores vamos a pujar por esa tierra. El costo, como ha aumentado, entonces si los precios logramos luego pagar el terreno, el costo de construcción, está compensado por una mejora en el precio en dólares de la propiedad. Y al día de hoy está focalizado, más allá de transacciones nuevas que quizás vengan, hoy por hoy lo más reciente es la operación de Puerto Madero en la expectativa de hacer un desarrollo super premium residencial, si entiendo bien. Así es. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en la compañía, ¿no? Históricamente estamos desarrollando 2 ciudades-pueblos, o sea, Nordelta y Puertos en Escobar. Te diría que en el caso de Nordelta estamos en vísperas de lanzar el segundo centro urbano dentro de Nordelta, que es el centro cívico, que eso da lugar nada menos que a en el tiempo, unos 600.000 metros cuadrados construibles, digamos, ¿no? O sea que son cientos de millones de dólares. Eso nos ocupa mucho tiempo, ¿no? En el diseño de una ciudad del siglo XXI, con los nuevos paradigmas. Estamos siendo asesorados por el estudio Bell, viajando, etcétera, etcétera. En Puerto lo mismo, también queremos desarrollar el centro de la bahía sobre el lago, que ya vamos a empezar con 3 edificios. En el caso de Consultatio va a lanzar un edificio de viviendas en Nordelta, que es Oceana Nordelta, que es también super premium, sobre más de 2 hectáreas de agua. Y en el caso de Capital, bueno, acabamos de terminar el edificio de Catalinas, pero hemos hecho un acuerdo con Alan Faena, correcto, con el grupo Faena, a través del cual nosotros adquirimos la tierra, que es la última pieza de lo que podemos llamar el distrito Faena, y a mí me pareció muy interesante respetar el espíritu del proyecto, y entonces con Alan hacer una asociación creativa y trabajar en equipo para el diseño, la pieza arquitectónica, el diseño de interiores, el diseño de la plaza. ¿Qué significa una asociación creativa? Si podés bajarlo un poco más a lo concreto. Ayer estuve almorzando con él justamente y estuvimos hablando del proyecto. Nosotros contratamos un arquitecto que es el arquitecto histórico de Alan, Brandon Hawk, que él es inglés, está instalado en New York y nos presentó todo el set de planos con nivel de detalles, etc., ¿no? Entonces estamos trabajando con el equipo de Alan y nosotros estudiando el proyecto per se, digamos, hasta la distribución de los departamentos, las entradas, cómo articula las piezas arquitectónicas con la plaza central, el espejo de agua, la vinculación de eso con el Hotel Faena. Todo eso da lugar como un brainstorming, conversaciones, opiniones, que también incluyen lo comunicacional del proyecto, ¿no? Pero que ahora el foco principal está puesto en la determinación del mismo, ¿no? Es una relación profesional, relajada, abierta, y que incluso ayer nos decíamos, bueno, tal vez a este proyecto le pueda seguir otros proyectos en esta asociación. Me parece muy bueno como desarrollador que nuestras empresas aprendan entre sí. Me parece muy positivo. Nosotros estamos trabajando como con 5 estudios de arquitectos. ¿Para este edificio? No,
para los Oceana que te dije, para el centro cívico, estamos trabajando con un arquitecto danés. Danés Hegel, sí. Para el centro urbano. Estamos trabajando con Dal Rocha, que tiene sede en Suiza y acá, para el proyecto de Nordelta. Para Oceana Nordelta es Dal Rocha. Para Oceana Nordelta. En el centro cívico, en la parte edilicia, estamos trabajando con Machado, que es un argentino que hace 40 años que está en Boston. Muy prestigioso, muy prestigioso. Me olvidé un nombre del proyecto de puertos, que también, entonces, yo soy un arquitecto frustrado, disfruto muchísimo el diseño. Impresionante los nombres que estás trayendo y muchos de esos argentinos viviendo en el exterior y con poca experiencia local, ¿no? El caso de Dal Rocha, alguna experiencia, o el caso de Machado también, ¿verdad? Y está muy bueno. Están mirando en nuestro país, porque además lo que coincide es que vos en la Argentina tuviste que desde el 2011 hubo una caída fuerte del mercado inmobiliario a partir del cepo. Lo que decíamos antes, sube el dólar, etcétera, se cae la actividad inmobiliaria. Y justo en ese periodo se reabre un periodo de expansión en los mercados centrales, en New York, en Londres, en Mónaco, en Miami. Bueno, Miami aprovechaste vos, claro. Pudimos desarrollar esos dos proyectos tan lindos. Pero en el 15 empieza, a mi criterio, la recesión en esos países y en esas ciudades globales. Y en el 15 se da la vuelta el ciclo inmobiliario en Argentina. O sea, el 15 hay un fuerte aumento de venta porque las familias e inversores ya empezaban a prever el cambio de gobierno, ¿no? El 16 se reafirmó. Y hoy está la continuidad de esa reafirmación. Entonces los estudios de arquitectura, obviamente necesitan vivir también y crear, empiezan a mirar la Argentina, ¿no? Y también desarrolladores. Fue Jorge Pérez mismo que iba a estar, no le llegó el avión. ¿No llegó el avión? Pero ya desarrolló un proyecto en Puerto Madero, ¿no es cierto? Ricardo de Fortuna también. Que sí está acá. Está acá, ¿no es cierto? Ellos antes estaban en Miami. Solo Miami. Claro. Vos Miami al día de hoy está fuera de agenda para proyectos nuevos. Nosotros estábamos viendo terrenos, pero las ventas están muy tranquilas y este es un ciclo distinto al de 2008, donde realmente explotó por el aire todo y hubo una fuerte capitulación por parte de los desarrolladores que pasaron los proyectos a los bancos y los bancos lo vendieron con un descuento enorme. ¿Qué fue lo que aprovechaste? Sí, yo le compré a Edgardo. Correcto. Que tenía Oceana 1, claro. Pero también, al haber una fuerte baja de precio, las familias compraron. Entonces, eso produjo un proceso fuerte de absorción. Entonces, a los 2 años, una crisis que parecía terminal, hubo un rebote significativo de actividad y hoy hay muchísimas torres, pero como los desarrolladores aprendieron y pidieron un mayor porcentaje del boleto, tienen una mejor posición de equity, de solvencia, entonces no está la capitulación que hubo en la crisis anterior. Entonces yo creo que esto va a llevar meseta. Tiempo para, de hecho está llevando mucho más, porque empezó en el 15, ¿no? Correcto. ¿Cómo son entonces las expectativas respecto de absorción de precios de producto en Oceana Puerto Madero? ¿Cómo te vas a posicionar en términos de la tipología de los productos, incluso de precios, si pudieras contar algo? ¿Es una cosa para ser lanzada cuándo también? Bueno, la tipología de los departamentos son de 1, 2 y 3 dormitorios, salvo los penthouses. Y es un proyecto que, como te dije, está combinando la presencia de una plaza. O sea, vos tenés los edificios mirando centralmente una plaza y tenés el espejo de agua del Dique 2 y estás al alcance de la mano del Hotel Faena. Entonces,
me parece que, y con un cuidado del proyecto y de los detalles, y un proyecto de arte, entonces me parece que eso va a dar una percepción de calidad. No hemos fijado los precios, también tenemos que costear el proyecto, y en base a eso vamos a fijar el precio, ¿no es cierto? Entonces, pero estará arriba de $10.000 seguramente, ¿verdad? ¿cuánto? Arriba de 10.000. No creo. ¿No crees? Ok, interesante. Okay. Pero bueno, ves que hay una expectativa. Esa es por lo menos mi percepción, exacta. Tiene que valer más que 10.000. Vendo más barato. Correcto. Y volviendo a la cuestión de los, bueno, costo de la tierra son datos, digo, pero costo de construcción en esta cuestión que al día de hoy se vuelve onerosa, especialmente cara, y en algunos puntos en Argentina hasta uno encuentra que hay elementos en términos de tecnología para abaratar los costos que se hacen difíciles de incorporar, o incluso la presión impositiva que hace que los costos terminen siendo muy altos, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión sobre estas cuestiones? Sí, que eso no se va a solucionar en el corto plazo. Efectivamente la carga impositiva es muy pesada. Desde que nació Nordelta hoy se han multiplicado los impuestos, realmente, claro. ¿No? Pero eso está para quedarse, por lo que dijimos al comienzo, que el gobierno va a enviar al Congreso la reforma impositiva, pero no podemos esperar una baja de la presión, puesto que hay un déficit fiscal elevado. Entonces el gobierno, si crece el país, ese incremento lo va a dividir en reducción del déficit como porcentaje del producto, ¿no? Y en disminución de impuestos, pero lo puede hacer gradual nada más. ¿Entendés? Es como una frazada que le queda chica, o sea, baja reservas, baja inversión, alta inflación, bajo nivel de actividad, alta carga impositiva. Entonces, tenés que, ¿viste? Es como una operación de mucho refinamiento, no puede ser milagro. Entonces, esa carga impositiva, si todo sale bien, va a ir decreciendo en el tiempo. Paulatinamente. El dólar no va a subir. No. De manera que el costo en dólares no va a bajar. Creo que eso a la postre es bueno porque, en definitiva, la gente va a invertir más en la Argentina. Bueno, el blanqueo ya sabemos que fue un éxito. Va a haber más inversión en nuestro país, va a haber más consumo, etc. Y en eso va a haber un aumento sistemático en el costo de obra, ¿no es cierto? Bueno, vos tenés una economía desarrollada, bueno, claramente como el nivel de vida, el estándar es mucho más elevado y la retribución a los operarios es mucho más elevada, estás, no sé, en Nueva York, o estar en $12.000 el metro cuadrado, el costo de construcción per se, sin costo financiero, sin tierra, sin nada, ¿no? ¿Miami? Y en Miami un edificio de calidad podrá estar más o menos en unos $5.000, $6.000 el metro. El metro vendible. El metro vendible, neto, teniendo en cuenta lo que se llama el soft y el hard. Correcto. El duro y arquitectos. Correcto. E impuestos, etcétera, etcétera. Volviendo al temita, volviendo al tema impositivo, se habla mucho se habla por lo menos en el proyecto de reforma tributaria de la posibilidad de ajustar el valor de indexar, digamos, el valor de algunos componentes que hacen al balance y finalmente a la liquidación de impuestos a las ganancias, que con esta limitación que hay se ha vuelto un problema serio, ¿no?, a la hora de armar los proyectos. Sin duda, nosotros lo pagamos caro en Nordelta. Claro. Porque compramos la tierra en el año 98. Tremendo. O si vendemos un piso en Catalinas, en las Catalinas ya existentes, que lo hicimos en la década del 90, vendemos un piso y tenemos el 90% de utilidad, según la contabilidad, ¿entendés? ¿Tenemos, cuánto dijiste? 90%. O sea, el 90% es ganancia a los efectos impositivos. Es tremendo. El 25% es un impuesto a la venta. Lo que podés hacer, en el caso de Catalinas, es reinvertir. Correcto. Y entonces
prorrogás el impuesto. Pero lo prorrogás, no es que desaparece, o sea, sigue siendo este 90, digamos. Sí, sí, lo que pasa es que como siempre invertimos... Sí, sí. Ahora, bueno, me parece fundamental la indexación del balance, el ajuste por inflación, me parece fundamental. Va a empezar a jugar el día que se apruebe. Que el gobierno, por otro lado, tiene toda la esperanza que en ese momento la inflación sea del 10 o con inflación descendente, ¿no? Y cobrarán como fuera el blanqueo, digamos, una penalidad para poder hacer esa indexación, ¿verdad? Por lo menos es lo que están diciendo. Ah, sí, hay un proyecto, creo que vos podrías indexar con un 10%. Algo así. Que eso, para mí también es criticable, ¿no? Porque te van a aplicar una penalidad por algo que no existe. Correcto. Pero gratis lo veo difícil igual, ¿eh? Ese es el afán Recaudatorio. De todas formas, dentro de todo lo que de la reforma impositiva tiene impacto sobre el sector, ese parece ser un componente, una pieza especialmente relevante, ¿verdad? Para el sector inmobiliario. Para el sector inmobiliario. Es fundamental. Ok. El otro tema es la vinculación, un tema del que hemos hablado bastante en el día de ayer y hoy en particular, la vinculación de los desarrolladores con los bancos, ¿verdad? Tanto para las hipotecas a los compradores como incluso para el financiamiento de los proyectos, que en la Argentina al menos ha sido una modalidad no muy utilizada, sino nada utilizada, ¿verdad? Sí, yo creo que los desarrolladores con necesidad de equity lo que han hecho es recurrido al mercado de capitales emitiendo bonos y o acciones sin ese crédito puente como desarrollador. ¿Y te parece que es una modalidad que debería empezar a llegar como ocurre en otras partes del mundo? Sin duda. El sistema tendría que ir convergiendo a través de la baja de la inflación, que el banco también esté fondeado a largo plazo. Bueno, viste que vos preguntaste, y el gran porcentaje de financiación de los créditos hipotecarios son bancos nacionales o provinciales. No obstante lo cual, los bancos privados están publicitando el deseo del crédito hipotecario. Y esto me parece muy bien y es muy significativo, y también es cierto que los desarrolladores tenemos que estudiar, nosotros lo hemos comenzado a hacer, la factibilidad de entrarle a esta industria que en Brasil, en México, en Chile son empresas muy fuertes, que por ahí valen 2.000, 3.000 millones de dólares, solamente dedicado a la construcción de viviendas sociales, un segmento socioeconómico más bajo, digamos, ¿no? Pero lo que te quería decir es que esto es sostenible en la medida que efectivamente la gente confíe y empiece a depositar a largo plazo, porque en definitiva los bancos son intermediarios. Entonces, o bonos de largo plazo que puedan emitir, que son en dólares. Entonces tiene que haber una percepción de riesgo país baja para que los bancos se puedan endeudar en dólares para prestarte. Eso sería un problema. Los bancos no podrían hacer eso, digamos, tomar en dólares y prestar en pesos, no. Ya conocemos esa historia. Entonces, más que todo tendrían que ser los depositantes, que en décadas no ha ocurrido. No ha ocurrido. En la época de Menem, ¿te acordás? Sí. Que tuvimos los créditos hipotecarios, pero por un tiempo, hasta que después... Con un final poco feliz. Sin duda. Sí. Respecto de otros productos, por ejemplo, la tradición larga que vos tenés en el desarrollo de oficinas, ¿es un segmento en el que volverías a incursionar, mirarías nuevamente para proyectos nuevos, más allá de la reciente torre terminada del Banco Francés? Sin duda, lo estamos esperando a Lanús. Ramón. Pero ahora ya dio fechas de venta. Bueno, primero ahí hay 7 terrenos sobre Madero Norte, que son 30.000 metros construibles cada uno, son 200.000 metros. Enorme. 200.000 metros, eso, la venta de tierra va a estar entre 300, 400 millones de dólares. Y a eso le vas a agregar 200.000 metros, que van a ser unos 400 millones de dólares más. Y ahí, bueno, nosotros claramente tenemos interés. De nuevo, creo que va a haber mucha demanda
por parte de los desarrolladores, ¿no? Y efectivamente también ves algunos competidores o inversores del exterior interesados seriamente en hacer cosas en Argentina, participar en estas subastas o lo que sea. Yo creo que sí, sin duda. Hay desarrolladores... También estuvo ausente eso por muchísimos años, ¿no? Sí, yo veo que los desarrolladores locales han emitido bonos, o sea, tienen poder de compra, y luego hay grupos extranjeros que con capital propio de terceros forman club de inversores, los que mencionamos recién, de Pérez. Otros, y claramente van a estar compitiendo, sin duda. Por eso te digo que me preocupa un poco el precio, cómo hacen las cuentas, porque realmente nos pasamos de vuelta, ¿entendés? Vamos todos a un mismo lugar y después hay que salir, ¿no? Sí, bueno, Jorge Pérez acá mencionó varias veces en otros encuentros parecidos que compró una tierra extraordinaria en Dique 1, en Puerto Madero, y rápidamente puso en marcha un proyecto, y después en ese proceso se encontró con muchas cuestiones de la realidad propia de la Argentina que le trajeron más de un disgusto, ¿verdad? Sí, creo que fue la parte impositiva. Correcto. Que por otra parte no es un tema tan menor, ¿verdad? La cuestión impositiva termina pesando de una manera gigantesca, efectivamente. Y después mencionabas, dijiste un poco al pasar, pero no querría dejarlo pasar, que estás pensando, trabajando, por lo menos estudiando el mundo que tanto desarrollo tuvo en otros países de la región de la vivienda social, o por lo menos vivienda clase media. Exacto. Nosotros a su vez tenemos mucha experiencia en obra de infraestructura. Por Nordelta. Claro. Entonces, hay que tener muy en cuenta la ubicación de la tierra. La ubicación de la tierra, el nivel, porque viste que han habido varios proyectos, no los de la última generación, pero de inversiones que después la gente se inunda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso de la última generación. Incluso de la última generación también, bueno, ¿no? Ok. O sea que eso es fundamental. Después tenés que tener muy presente la infraestructura troncal, o sea, concretamente que haya electricidad, que haya gas, que haya internet, que haya todo lo que tiene que haber. Y después también hay que tener en cuenta los transportes. El transporte es fundamental para ese sector social. Entonces tenés que combinar la existencia de tierra grande, con seguramente. transporte. La infraestructura se puede solucionar. Y bueno, nuevamente, digamos, los costos de infraestructura son elevados porque todo ha aumentado, ¿no? El cemento ha aumentado muchísimo, entre paréntesis, debido al fuerte aumento de la obra pública también, claro. ¿No? No sé quién decía el otro día que fuimos a visitar que estructuralmente van a faltar fábricas de cemento, claramente. En Argentina vamos a empezar a enfrentar temas que son impensados. Por ejemplo, en vivienda social, que gente de mi equipo tuvo una reunión con funcionarios, la tecnología está, pero el problema es que las empresas existentes son muy pequeñas, le falta escala y es normal, porque no estarían todas fundidas. Entonces tenés que pensarlo... En casas chinas, En toda la cadena, ¿entendés? Bueno, le vamos a entrar a esto, bueno, entonces tal vez tengas que crear una empresa de construcción de casas. Correcto. En el origen, ¿no? Que no hay, por otra parte, o sea que, digamos... Si... No hay en una escala claro. requerida, ¿no? Claro. ¿Cómo va Punta del Este? Punta del Este, el proyecto va muy bien, empiezan sobre una base muy pequeña a aparecer más casas, es un proyecto que es de largo plazo, o sea, no es que se construyen casas de una manera muy fuerte porque es un lugar de veraneo. Uruguay ha quedado caro para la Argentina. Ahora con el aumento argentino nos empezamos a acercar al costo uruguayo, pero hace 3 años construir en Uruguay era 2 veces más caro que acá. Entonces había muchos propietarios de terreno que cuando veían el costo de construcción esperaban, ¿no? Hicimos el puente, ahora se va a faltar el camino, lo anunció el intendente de Rocha.
es muy bueno, el proyecto es muy lindo, de manera que tiene fortalezas inherentes que van a hacer que eso prospere, ¿no? Pero yo diría que en el largo plazo. Y mientras tanto, cosas que en otro momento viste con algún interés, como una expansión internacional más sostenida en otros países, además de la experiencia exitosa de Miami, y este caso uruguayo, por ahora están más en stand-by, digamos, con foco más en Argentina. El mercado no acompaña, o sea, no tendría ningún sentido pensar hoy en un proyecto Miami, no obstante lo cual, o sea, ese es el marco general. No obstante lo cual, hay un terreno, que tampoco se podría lanzar ahora, espectacular en Nueva York, que ahora que viajo voy a hablar, etc. Pero el contexto es ese, tal es así que Consultatio tiene un exceso de caja, tiene más de 400 millones de dólares en la caja, esperando la venta... A Lanús, esperando a Lanús. Esperando al señor Lanús que cumpla con el cronograma. Hay que tener paciencia, ¿viste? No hay que apurarse, si hay esta oportunidad lo hacemos inmediatamente, ¿no? Simplemente para cerrar, por supuesto que entre tu actividad y la escala en la cual trabajan, diría el 99,9% de los desarrolladores e inversores o inmobiliarios que están sentados acá, hay una distancia muy importante, pero siempre es muy bueno escuchar tu visión, tu manera de abordar los problemas y muy especialmente tus recomendaciones. Si tuvieras que recomendarle a alguien de una escala menor, sustancialmente menor, cómo pararse frente a este contexto en el que hay un montón de señales positivas y alentadoras, tal como las fuiste diciendo, y efectivamente que tu foco experimentado al día de hoy esté puesto en Argentina, no es un dato menor, todo lo contrario, nos marca de alguna manera un norte en la visión de alguien con tu experiencia y con tus proyectos de éxito. Y también este otro elemento que mencionás, paciencia, ¿verdad? O sea, optimismo, pero simultáneamente paciencia, porque las cosas no se desenvuelven de un día para otro. Pero ¿qué otros tips importantes o relevantes le darías a colegas más jóvenes y también más pequeños a la hora de pararse frente a proyectos nuevos en la Argentina, inmobiliarios? Yo te diría que es lo mismo para un proyecto de una escala mayor a una menor. O sea, yo creo que un proyecto inmobiliario es una propuesta. Vos estás haciendo una propuesta, le puedes estar haciendo una propuesta a una empresa, le puedes estar haciendo una propuesta a una familia. Entonces, es fundamental el contenido de esa propuesta. O sea, cuáles son las fortalezas de la funcionalidad, de la estética, de la localización. Yo siempre premio mucho la localización del lugar, ¿no? Pero es una sumatoria de atributos. O sea, no es solamente construir ladrillos. O sea, bueno, construir ladrillos, ventanas, hacer caminos, etc. Pero en definitiva vos estás creando un hábitat. Y entonces lo que nos tenemos que fijar es en eso, digamos. ¿Cuáles son, de una alternativa, cuáles son los atributos? La macro nos está ayudando. Entonces ahora depende de nosotros el ir hilvanando esa calidad de propuesta, ¿no? Por otro lado, en lo financiero, bueno, hay reglas que son metahistóricas, o sea, vos no lo puedes hacer con una bicicleta, ¿entendés? O sea, tenés que tener, podés tener créditos, etcétera, pero tenés que regular el riesgo con las posibilidades fácticas de si ocurre algo impensado, que tengas que abandonar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, a veces conviene ir un poco más despacio, de nuevo, sólidamente, e ir de menor a mayor, que creo que es como se hacen las cosas en la vida, ¿no? Hay que escucharlo con mucha atención. Habla despacito, lo dice con voz baja, creo que imperdible. Todo lo que escuchamos tiene un tremendo valor para todos aquellos que lo han sabido escuchar. Muchas gracias, Eduardo. Un aplauso grande. Con este aplauso despedimos a Eduardo Constantini y ahora sí vamos a hacer el receso, pero cortito. En media hora nos reencontramos aquí para continuar y recta final hacia el